¿Alguna vez has sentido que tu mente simplemente no se detiene? Como si tus pensamientos estuvieran compitiendo constantemente por tu atención, dejándote exhausto incluso antes de que el día comience. Es como si tu cerebro estuviera en modo sobrecarga. Y esto no es solo algo que imaginas, literalmente está ocurriendo. Vivimos en un mundo donde la saturación mental se ha vuelto la norma. Pero aquí viene la sorpresa. Puede que seas tú mismo quien esté alimentando este caos sin darte cuenta. Sí, así es. Pero tranquilo. Antes de que te culpes, tengo una buena noticia. Puedes revertir este desorden mental y, con un poco de práctica, convertir tu mente en tu mayor aliada. El secreto está en algo que pocos toman en serio, pero que puede cambiarlo todo, la ley de la atracción. Sé que suena a algo místico, pero piensa por un momento, ¿y si lo que piensas, y cómo piensas, pudiera literalmente moldear tu realidad? Más aún, ¿y si fuera posible usar esta poderosa herramienta para aliviar la saturación mental y retomar el control de tu vida? Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Pues es lo que vas a descubrir a continuación. Gabriel sentía que su mente estaba a punto de colapsar. Entre el trabajo, las responsabilidades en casa y las expectativas que él mismo se imponía, parecía no quedarle espacio para respirar. Era como si su cerebro estuviera sobrecargado, intentando procesarlo todo al mismo tiempo, pero sin lograr hacer nada de manera eficiente. Había probado de todo, listas de tareas, aplicaciones de organización, incluso largas caminatas para despejarse, pero nada parecía funcionar. Sin embargo, esa tarde nublada, algo cambió. Al pasar frente a una librería, casi sin pensarlo, entró. En el fondo de la tienda, entre portadas llamativas y promesas de fórmulas mágicas, un título captó su atención: La mente atrae lo que crea. Gabriel no sabía por qué, pero sintió que necesitaba ese libro. Fue ahí donde descubrió la ley de la atracción, algo que nunca había considerado. La idea parecía simple, incluso obvia: los pensamientos crean la realidad. Pero el libro iba más allá, mostrando que revertir la saturación mental requería más que simple pensamiento positivo. Era necesario entrenar la mente como si fuera un músculo. Gabriel se retó a sí mismo a empezar con algo pequeño, dedicar 15 minutos al día para reflexionar sobre cómo quería que fuera su vida, en lugar de reaccionar al caos que lo rodeaba. Los primeros días, esta práctica le resultó extraña. Se sentaba en la terraza, cerraba los ojos y trataba de concentrarse en una sola imagen, él mismo, tranquilo, dueño de su tiempo. Al principio, su mente se rebelaba, bombardeándolo con pensamientos sobre plazos incumplidos y compromisos pendientes. Pero Gabriel insistió. Descubrió que era en esos momentos de concentración cuando encontraba un alivio emocional inesperado. Era como si su mente, antes saturada, comenzara a encontrar espacio para respirar. Se dio cuenta de que cambiar su realidad requería disciplina, pero también paciencia consigo mismo. Esta nueva rutina empezó a afectar otras áreas de su vida. Gabriel notó que su energía en el trabajo era diferente. Enfrentaba los problemas con más calma, se sentía más creativo y más dueño de sus decisiones. También comenzó a cuestionar viejos hábitos que lo mantenían atrapado en patrones de agotamiento. En lugar de revisar el celular apenas despertaba, empezó a iniciar el día escribiendo algo positivo o leyendo un fragmento de un libro inspirador. No era una transformación mágica, sino una construcción diaria en la que el poder de su mente se hacía cada vez más evidente. Con el tiempo, Gabriel entendió que esto era solo el comienzo. La sensación de progreso lo motivaba a explorar más profundamente lo que su mente era capaz de lograr. Sabía que aún tenía mucho por aprender sobre cómo revertir la saturación mental y crear una vida alineada con sus deseos. Pero en ese momento, estaba dispuesto a seguir adelante, porque por fin sentía que tenía una dirección. Ya no se trataba de correr contra el tiempo, sino de aprender a caminar junto a él, explorando lo que cada momento podía ofrecer. Semanas después de experimentar y realizar cambios en su rutina, Gabriel notó algo interesante. Aunque ya estaba cosechando los beneficios de una mente más equilibrada, sentía que aún quedaba un obstáculo oculto. Era como si hubiera despejado la superficie del desorden mental, pero no hubiera llegado a las raíces. Entonces comenzó a preguntarse, ¿y si estoy cargando emociones que ni siquiera percibo? ¿Podría ser eso lo que está drenando mi energía? Fue ahí cuando decidió investigar más profundamente lo que realmente estaba ocurriendo dentro de él. Gabriel recordó una conversación con un colega que le había mencionado cómo las emociones reprimidas podían acumularse con el tiempo, como polvo que nadie ve. Intrigado, empezó a prestar atención a los momentos en que se sentía más irritable, ansioso o incluso apático. Con un cuaderno en mano, anotaba cada vez que algo lo incomodaba, tratando de identificar de dónde provenía esa sensación.
Se sorprendió al descubrir que muchas de estas emociones estaban relacionadas con experiencias pasadas que nunca había enfrentado realmente. Un día, mientras escribía sobre una discusión reciente con un amigo, Gabriel tuvo una revelación. Se dio cuenta de que no solo el presente lo incomodaba, sino un patrón de años en el que sentía que debía complacer a todos. Era agotador y, al mismo tiempo, completamente innecesario. Empezó a trabajar en esta idea, estableciendo pequeñas metas para priorizarse más a sí mismo. Por ejemplo, en lugar de decir sí automáticamente a invitaciones que no deseaba aceptar, comenzó a practicar decir no de forma educada, pero firme. Fue liberador. Inspirado por este progreso, Gabriel comenzó a buscar formas prácticas de lidiar con estas emociones. Descubrió técnicas de meditación guiada enfocadas en liberar el peso emocional acumulado. Una de ellas tuvo un gran impacto en él: imaginar una caja donde colocaba sus preocupaciones y, al final del ejercicio, visualizar cómo el viento se llevaba a esa caja. Era algo simple, pero poderoso. Comenzó a aplicar esta técnica en momentos de mayor tensión, como antes de reuniones importantes o después de días particularmente difíciles en el trabajo. Poco a poco, Gabriel se dio cuenta de que no necesitaba luchar contra sus emociones, sino aprender a escucharlas. Empezó a ver sus sentimientos como señales de lo que necesitaba ajustar en su vida. Cuando se sentía abrumado, sabía que era momento de detenerse y recalibrar. Descubrió que un cerebro sobrecargado muchas veces refleja un corazón que carga más de lo que debería. Y, con ese entendimiento, comenzó a experimentar algo nuevo: ligereza. Era como si cada día fuera una oportunidad para limpiar un poco más lo que había quedado atrapado en su interior. Aún así, Gabriel sentía que apenas estaba tocando la superficie del verdadero poder de la mente. Se preguntaba qué más podría lograr si seguía explorando este camino. Era una mezcla de curiosidad y ansiedad por lo desconocido, pero algo dentro de él le decía que su viaje estaba lejos de terminar. Al fin y al cabo, cada paso que daba parecía abrir una nueva puerta, y no podía esperar para ver qué vendría después. Aunque sentía que estaba ganando fuerza en su camino, todavía había momentos en los que su mente parecía volver al caos. Notó que, a pesar de las prácticas que había adoptado, su cerebro sobrecargado seguía necesitando atención constante. Gabriel decidió profundizar más en cómo podía potenciar el poder de su mente para enfrentar los desafíos diarios. Comenzó a explorar su potencial como nunca antes. Se dio cuenta de que el cerebro es como una herramienta poderosa, pero subutilizada. Durante una de sus lecturas, encontró un concepto que lo impactó: el cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas en la realidad. Esto lo hizo reflexionar: si puedo imaginar el mejor escenario, ¿por qué sigo gastando tanto tiempo pensando en el peor? Decidió cambiar su enfoque y comenzó a visualizar sus metas con una intensidad casi palpable, como si ya las hubiera alcanzado. Así fue como creó un ritual diario. Antes de levantarse de la cama, cerraba los ojos por unos minutos y mentalizaba el día perfecto. Imaginaba reuniones que fluían de manera armoniosa, conversaciones productivas e incluso momentos de descanso por la noche, sin culpa. Al principio, esto parecía solo un ejercicio para motivarse, pero, poco a poco, empezó a notar que su actitud cambiaba. Enfrentaba los retos con más confianza, como si ya supiera que todo saldría bien. Era el poder de la mente trabajando a su favor. La práctica de la visualización también le trajo ideas inesperadas. Gabriel se dio cuenta de que su mente estaba siempre enfocada en lo que no quería, en lugar de lo que realmente deseaba. Empezó a ajustar su diálogo interno, reemplazando pensamientos negativos por afirmaciones positivas. Cuando surgía el miedo de fallar en una presentación, se decía a sí mismo: tengo el conocimiento y la habilidad para hacerlo bien. Estos pequeños ajustes crearon un efecto acumulativo, fortaleciendo su confianza y brindándole un alivio emocional inmediato. Inspirado por su transformación, Gabriel empezó a compartir lo que había aprendido con las personas a su alrededor. Formó un pequeño grupo en su trabajo, donde todos dedicaban 5 minutos al día para compartir una meta o una victoria. El impacto fue asombroso. No solo él, sino también sus colegas empezaron a mostrar menos agotamiento mental y más entusiasmo. Parecía que la energía del grupo crecía con cada encuentro, demostrando que la ley de la atracción no era solo una idea abstracta, sino algo real y poderoso. A pesar de estos avances, Gabriel sabía que solo estaba comenzando a explorar las posibilidades. Sentía que había un camino más profundo y vasto por recorrer, lleno de descubrimientos y desafíos. Cada día se volvía más consciente del inmenso potencial de su mente y de su capacidad para superar cualquier obstáculo mental. Aunque no tenía todas las respuestas, estaba listo para seguir adelante. Después de todo, la verdadera travesía no era solo sobre lo que lograría, sino sobre en quién se estaba convirtiendo en el proceso.
Gabriel comenzó a reflexionar sobre cómo los nuevos hábitos estaban transformando su rutina. Sin embargo, también se dio cuenta de que necesitaba profundizar más en lo que mantenía su cerebro sobrecargado. Quería entender cómo revertir por completo los ciclos de agotamiento y conectarse aún más con su potencial. Notó que, aunque ya estaba disfrutando los beneficios de sus cambios, todavía había momentos en los que la extenuación mental lo sorprendía. Comprendió que, para romper este patrón de una vez por todas, tenía que mirar más allá de las prácticas superficiales. Fue entonces cuando recordó un concepto que había leído recientemente: el cuerpo es el reflejo de la mente. Decidió investigar cómo sus elecciones diarias, como la alimentación, el sueño y el movimiento, podían influir directamente en la sobrecarga que sentía. La primera modificación fue simple, pero poderosa: beber más agua y respetar sus horas de sueño. Poco a poco, Gabriel empezó a notar cómo estas pequeñas acciones impactaban su energía mental. También incorporó caminatas diarias al aire libre en su rutina, utilizando esos momentos para despejar su mente y organizar sus pensamientos. Un día, mientras caminaba por un sendero, se dio cuenta de que su mente se sentía más ligera, casi como si los problemas se hubieran quedado atrás en el camino. Tal vez la solución no sea solo vaciar la mente, pensó, sino crear un espacio para que funcione como debería. En ese momento comprendió que su cerebro necesitaba cuidados, al igual que cualquier otro aspecto de su vida. Además, Gabriel comenzó a notar cómo sus elecciones alimenticias influían directamente en su concentración y estado de ánimo. Redujo el exceso de cafeína que antes utilizaba para sobrevivir a los días largos y empezó a incorporar alimentos que beneficiaban la salud cerebral, como nueces, pescados ricos en omega 3 y frutas frescas. No se trataba solo de energía física, sentía que cada decisión intencional contribuía a revertir su agotamiento mental. Uno de los mayores beneficios fue darse cuenta de que, al cuidar de su cuerpo, también estaba fortaleciendo el poder de su mente. Otro descubrimiento importante llegó cuando Gabriel comenzó a incluir pausas estratégicas durante su jornada. Notó que, en lugar de forzarse a seguir trabajando cuando estaba agotado, podía levantarse, estirarse y respirar profundamente durante 5 minutos. Estas pausas, aunque simples, marcaron una gran diferencia. Incluso empezó a recomendar esta práctica a sus colegas, quienes también comenzaron a notar los efectos positivos. Esos momentos no solo aliviaban su mente, sino que también le daban espacio para la introspección, fortaleciendo aún más su conexión con sus objetivos. A pesar de ya sentir que estaba en el camino correcto, Gabriel sabía que esta era una jornada continua. Comprendió que revertir la extenuación mental no era algo que se lograba de una vez por todas, sino un compromiso diario con pequeños pasos. El alivio emocional y la claridad que buscaba estaban cada vez más cerca, y sentía que, con cada decisión consciente, estaba moldeando no solo su presente, sino también el futuro que deseaba construir. El siguiente paso: explorar aún más cómo su mente podría convertirse en su mayor aliada. Ahora, más consciente de cómo cada pequeño cambio estaba transformando su vida, Gabriel comenzó a reflexionar sobre el impacto de sus creencias internas. Sabía que, para alcanzar su máximo potencial, necesitaría enfrentar los límites que su propia mente aún le imponía. Gabriel se dio cuenta de que el mayor obstáculo en su camino no eran los desafíos externos, sino las creencias que cargaba sobre sí mismo. A menudo se encontraba pensando: ¿de verdad soy capaz de cambiar? Era como si una voz interna cuestionara constantemente sus avances. Pero, en lugar de ignorarla, decidió enfrentarla directamente. Durante una conversación con un mentor, escuchó algo que lo marcó profundamente: la mente es como un espejo, refleja aquello que crees que es verdad. Esa frase quedó grabada en su memoria y lo motivó a reevaluar las historias que se contaba a sí mismo. Fue entonces cuando decidió intentar algo nuevo. Tomó una hoja de papel y escribió todas las creencias que consideraba limitantes. No soy lo suficientemente creativo, siempre estaré sobrecargado, no sé cómo relajarme. Al terminar, miró esa lista y se dio cuenta de cuánto peso estas ideas tenían en su vida. Luego, al lado de cada una, escribió una nueva narrativa. Por ejemplo, transformó "no soy lo suficientemente creativo" en "mi creatividad crece cada vez que confío en mis ideas". Este simple ejercicio comenzó a darle una nueva perspectiva. Con estas nuevas afirmaciones, Gabriel implementó un hábito diario. Al despertar y antes de dormir, leía en voz alta las nuevas creencias que deseaba interiorizar. Al principio, le parecía algo forzado, pero, con el tiempo, comenzó a sentir que esas palabras tenían poder. Una vez, al enfrentarse a una situación complicada en el trabajo, notó que la frase "soy capaz de resolver desafíos con calma y eficiencia" apareció en su mente de manera natural. En ese momento, entendió el impacto real de reemplazar creencias limitantes con pensamientos empoderadores.
Gabriel también observó cómo su nueva mentalidad influía en las personas a su alrededor. Amigos y colegas comenzaron a buscar consejos e inspiración en él, algo que nunca había pasado antes. Notó que al compartir su viaje, fortalecía aún más sus propias creencias. Un amigo cercano, inspirado por Gabriel, empezó a aplicar las mismas prácticas y en pocas semanas le contó sobre cambios significativos en su energía mental y emocional. Esto le mostró a Gabriel que el poder de la mente era expansivo. Al transformarse a sí mismo, también podía influir positivamente en el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, Gabriel sabía que esta era solo una parte del camino. Sentía que cada creencia transformada era como abrir espacio para nuevos desafíos y aprendizajes. La extenuación mental que antes lo dominaba ahora parecía un recuerdo lejano, pero sabía que necesitaría seguir nutriendo su mente y emociones para mantener el equilibrio que había logrado. La sensación de progreso constante lo motivaba, y estaba más decidido que nunca a explorar todo el potencial de su mente. Y ahora tengo un regalo para ti. ¿Te imaginas seguir un plan diario para conseguir todo, absolutamente todo lo que deseas a través de la ley de la atracción? He preparado para ti un ebook con un paso a paso de todas las técnicas y los horarios adecuados para aplicar correctamente la ley de la atracción. Este regalo está aquí, en el primer comentario fijado del video. Y no está gratis por una razón. Sé que si fuera gratis no lo valorarías y, en consecuencia, no aplicarías las enseñanzas. Otro motivo por el cual no es gratuito es porque me tomó mucho trabajo crearlo. Sin embargo, es prácticamente un regalo, ya que cuesta menos que un almuerzo promedio. Está aquí, en el primer comentario fijado. Ve a recoger tu regalo. ¿Te has dado cuenta de cómo la mente puede convertirse en tu mayor aliada cuando aprendes a cuidarla y a dirigirla hacia lo que realmente importa? Gabriel demostró que revertir la extenuación mental y transformar tu vida no es un milagro, sino una construcción diaria hecha de pequeños pasos y elecciones conscientes. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para dar ese primer paso? Puedes empezar con algo pequeño, una práctica diaria de gratitud, visualizaciones, o incluso trabajando en cambiar una creencia que sabes que te limita. El cambio ocurre cuando decides que es hora de actuar. Y aquí tienes un desafío. ¿Qué puedes hacer hoy para aliviar tu mente y acercarte a la vida que deseas? Escríbelo, ponlo en práctica y vuelve aquí para contarme el resultado. No lo dejes para después. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo transformar tu mente y tu vida. El próximo paso está en tus manos, y no puedo esperar para ver hasta dónde llegarás. ¿Y si existiera un boleto secreto que, al abrirlo, te diera acceso a los mayores secretos para conseguir lo que desees en tu vida? Algo que nadie jamás ha explorado en el mundo. Secretos ocultos sobre la ley de la atracción. ¿Cómo te sentirías al saber que este boleto está frente a ti en este momento? Sí, he grabado un video con todo el contenido de este boleto y está aquí en tu pantalla. Haz clic y nos vemos allí.